Bueno, pues vamos a contarles la última hora relacionada con la muerte del Papa Francisco y todo lo que ha sucedido a partir de ese momento. En España ha comenzado a las 0 horas, esos 3 días de luto oficial, y a la Nunciatura se van a acercar a lo largo de la mañana los reyes para firmar en el libro de condolencias, donde, por cierto, puede firmar cualquier ciudadano anónimo un mensaje de cariño hacia el Papa Francisco. Virginia. Pueden venir hasta aquí, hasta el sábado, en horario de 9 a 6, hasta el viernes, y el sábado por la mañana, abierto para todo aquel que quiera dejar ese último mensaje para el Papa Francisco en su partida. Como comentabas, está prevista la llegada de Su Majestad de los Reyes en torno al mediodía para firmar en ese libro de condolencias. Ayer ya emitían ese comunicado dando el pésame por la muerte de Francisco. Más allá de los reyes, los que sí se han acercado por aquí, de momento hay poco público en general, pero sí ha estado aquí firmando y hablando con el nuncio el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que comentaba que había conocido al Papa Francisco en 2021 cuando era presidente de la Xunta de Galicia, y que en aquel entonces agradeció su sensibilidad por haber hecho el año compostelano doble para paliar los efectos de la pandemia. Decía que así había recordado eso en el libro de firmas y hablaba de él como el Papa de los olvidados. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido el pensamiento de la Iglesia, compaginando su apertura a los que, insisto, a los más humildes, con la doctrina de la Iglesia. Creo que va a ser un Papa recordado, respetado. El Papa Franciscus ha hecho un buen trabajo y ha ampliado la base católica en el mundo. Estoy convencido de que es así. En cuanto a las reacciones del resto de partidos políticos, escuchamos ayer a la portavoz socialista, al portavoz de Vox y a la coordinadora de Sumar hablar sobre la figura del Papa Francisco. Esther Peña hablaba de que era un Papa moderno al que le tocaron tiempos difíciles, mientras que Fuster se decía que se unía al dolor que sienten ahora mismo todos los católicos. La coordinadora de Sumar hablaba justamente del lado de defensa de las personas más vulnerables, que siempre fue lo que caracterizó a Francisco. Fue un papa al que le tocaron tiempos difíciles, un papa moderno, un papa renovador de su tiempo, un hombre que puso en el centro a los más vulnerables, a los migrantes, a los refugiados, a la infancia, y que tenía claro el valor del diálogo, del entendimiento y de la paz. Sin duda, su honestidad ha hecho avanzar a la Iglesia católica. El mundo ha perdido un líder y un hombre bueno. En Vox nos unimos al sentimiento de dolor de cientos de millones de católicos en todo el mundo. Confiamos que en el próximo cónclave los cardenales, unidos en torno a la fe y con una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan el mejor sucesor para ocupar el trono de San Pedro y la jefatura del Estado Vaticano. Alzó la voz en defensa de los más desfavorecidos, de las personas más vulnerables, defendió la justicia social, la justicia climática, la paz a través precisamente de la fraternidad de los pueblos y la defensa de la población migrante, y por supuesto rechazó el capitalismo salvaje. Y todas notamos el cambio. En este sentido solo podemos expresar nuestra profunda gratitud al Papa. Los principales líderes internacionales reaccionaron casi de inmediato al fallecimiento del Papa, publicando sus condolencias en Twitter. Es el caso, por ejemplo, del presidente argentino Milei, que decía que, a pesar de las diferencias que hoy le resultaban menores, había podido conocerlo en su bondad y sabiduría, y que fue un auténtico honor para él. Acompaña la publicación, como ven, con una foto de Francisco ondeando la bandera argentina. Giorgia Meloni también ha publicado que tuvo el privilegio de disfrutar de su
su amistad, de sus consejos y de sus enseñanzas, y ella anima a caminar en esa dirección para el redescubrimiento del camino de la paz. También ha mostrado su pesar Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, diciendo que inspiró a millones mucho más allá de la Iglesia Católica con su humildad y su amor tan puro por los menos afortunados. La Casa Blanca, sin embargo, publica una sencilla publicación acompañada de dos fotografías diciendo «Descanse en paz, Papa Francisco». Nos ha llamado también la atención la portada de la revista Time, famosa por sus icónicas apuestas de apertura, en esta ocasión con una imagen sobria y tan solo con un breve texto: Papa Francisco, 1936-2025. Y por último, hemos querido destacar la portada del periódico oficial del Vaticano. El Observatore Romano es una edición especial en papel con motivo del fallecimiento del Papa, y es que este diario dejó de imprimirse regularmente hace años. La edición de este lunes 21 de abril comienza con la frase: hoy, lunes 21 de abril, a las 7:35, el Señor ha llamado consigo al Santo Padre Francisco. Desde luego, una pieza de colección. Gracias, Blanca. Pues hasta ahora vamos a hablar con el obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón, con Ángel Pérez. Hola, bienvenido. Hola, buenos días, Miriam, y a todos los televidentes de Aragón Televisión. Pues buenos días en primer lugar, y creo que usted se enteró en una romería, precisamente en la romería de la Alegría, en Monzón. Bueno, pues la verdad es que en la noche anterior, después de haber contestado cientos de WhatsApps de felicitación pascual, aún me asomé yo a la página del Vaticano porque tenía mucho interés en ver cómo había sido pues la bendición del Papa. Yo convencido de que iba a salir, pero me llevé la sorpresa de que no solo salió, bendijo, sino que paseó por la plaza de San Pedro. Por lo tanto, el escalofrío que cuando regresaba de la celebración y entraba en la sacristía, cuando me dijeron acaba de fallecer el Papa, pues como que no me lo acababa de creer, pero bueno, ya haciéndose uno a la idea de que en cualquier momento podría suceder, pues la verdad es que sentí, por una parte, la orfandad de quien ha confiado en ti, porque él ha sido quien hace 10 años me llamó para pastorear esta hermosa diócesis de Barbastro-Monzón, y por otra, pues la gratitud a Dios por la vida de un hombre que sin duda pasará a la historia por tantísimas cosas. Cada uno sabrá qué adjetivo ponerle, pero yo, si tuviera que ponerle algo, sería el de la ternura y el hombre de la libertad. Bueno, pues con esos dos calificativos nos quedamos. Además, no lo vio hace mucho. Creo que tuvo un encuentro recientemente, en 2024. Pues así fue. Fue precisamente el día 26 de octubre, el día 21 de octubre, fue mi última visita en el aula Pablo VI. Él estaba precisamente atendiendo todos los trabajos del sínodo y tuvo la delicadeza de atender pues a este aprendiz de pastor de una diócesis periférica que me llamó la atención poderosamente, cómo nos conocía y cómo nos quería, cómo valoraba todo el trabajo que se está haciendo a nivel de esa reestructuración, de incorporación de los laicos en la vida activa de la diócesis, cómo la curia pues cada vez está siendo más profesional, cada vez con mayor implicación, y eso es lo que a uno pues también le satisface. Primero, que siga con proximidad y que valore todo lo que estás haciendo. Acaba de mencionar su ternura, su libertad, y podríamos destacar también su sencillez. De hecho, ya se van conociendo detalles de cómo va a ser ese funeral, que se celebrará el próximo sábado, según han confirmado desde el propio Vaticano, pero él quería que todo fuera muy sencillo, no quería estar expuesto al público, no quería ser enterrado en el Vaticano, de hecho estará fuera, donde él ha residido, y que quiere o quería algo pues quizá más austero que el resto de los papas anteriores. Bueno, la verdad es que las 4 veces que yo he tenido la oportunidad de saludarlo y de compartirle las inquietudes, pues es que
es que son tantos los adjetivos que se podrían esgrimir, pero la sencillez, entre otras, como que entre el cielo y la tierra, a partir del momento que te atendía a ti, te miraba a los ojos, como si yo, sobre todo, lo veías por las fotografías, que te quedabas sobrecogido. En la última, esta que hablaba yo del 21 de octubre, pues es que se ve ahí él en la mesa y yo, los dos inclinados, como diciendo, espera, que te voy a contar, déjame que te diga, no, pero oye, y aquello que tú dijiste. Y ahí la frase que a mí me conmovió fue: no te he mandado a Barbastro Monzón a administrar miseria, sino a potenciar todas las, diríamos, posibilidades y capacidades de tu gente, que son muchas. Una tierra martirial como la nuestra, pues él conocía. Yo la verdad es que cada vez que he ido y le he compartido cualquiera de los planteamientos, es que él los conocía de primera mano, y él incluso te daba muchas más posibilidades de las que tú incluso podías presentarle. Bueno, y sobre todo lo que está destacando todo el mundo que estuvo cerca de él, así lo venimos contando, es su cercanía y su saber escuchar, que es muy importante. O sea, mirar a los ojos a la otra persona y sentirse escuchado. Pues tal cual. Yo, eso ha sido, por esto, cuando ayer me comentaron, dije, pues he sentido una orfandad grande porque he perdido por segunda vez a mi padre. Es decir, claro, como pastor, el que tú vayas y le cuentes y le compartas, pues mira, tengo esto y aquello y lo demás allá, y ahora estamos intentando luchar, tú no cedas, tú seguí, tú, además en ese tono argentino que verdaderamente te daba pues esa confianza, incluso confidencias que tú decías, no puede ser a este Mindungui de obispo que le cuente estas cosas, es que como diciendo, como si de toda la vida hubieras estado compartiendo pues las cosas más naturales y más preocupantes, porque una de las cosas que también yo decía libertad, porque no era un hombre que no mirara de frente los problemas, sino que los afrontaba. Si se equivocaba, no dudaba en reconocer el error, que a mí eso también me ha impresionado, y asumía y afrontaba de nuevo tal como él le parecía que tenían que resolver. Porque siempre cuando te llamaba y buscaba cualquier planteamiento era en clave de buscar entre todos la mejor solución para la Iglesia universal, para la Iglesia local y también para las partes. Yo no sé si ahora tienen previsto algún tipo de celebración, de actos. Supongo que irán viendo un poco también pues las directrices que van recibiendo, y no sé si se piensa desplazar a Roma en algún momento, Ángel. Bueno, nosotros hemos recibido orientaciones también de la Conferencia Episcopal. Primero ha de ser el funeral oficial, después ya en cada diócesis lo celebraremos. Todavía no hemos concretado, ya sabemos que el sábado parece ser que es el funeral oficial, el entierro, y a partir de ahí, pues con el presbiterio, con el equipo laical que tenemos, equipo de la comisión permanente, pues determinaremos el día, pero sí, ya desde ahora estamos celebrando todos, pues por el sufragio, las Eucaristías, por el eterno descanso de quien ha sido nuestro Padre y Pastor. Pues Ángel Pérez, obispo de la diócesis de Barbastro Monzón, le agradecemos mucho que nos haya dedicado su tiempo y sus impresiones sobre todo lo que está ocurriendo en torno al fallecimiento del Papa Francisco. Muchas gracias. Somos nosotros los que nos sentimos bendecidos y agradecidos por Aragón Televisión y por ti, Miriam, porque nos das la oportunidad de abrir la ventana y demostrar pues, a quien ha sido, quien ha liderado con tanta energía, con tanta pasión, con tanta certidumbre, pues la barca de la Iglesia. Pues recogemos ese agradecimiento. Muchas gracias y un saludo afectuoso. Bueno, pues son todas las reacciones, todas van por el mismo camino, la verdad, con todas las personas que hemos hablado desde ayer cuando conocimos la noticia, durante todo el programa especial de ayer, durante todo el día de hoy. El argumento es el mismo: persona cercana, amable, que escucha, volcada en quienes más lo han necesitado, y todos nos dicen que se sienten como especiales al estar con él, escuchados, atendidos, y quizás su rasgo más importante, y más ahora que vamos conociendo más detalles de lo que él quería que fuera su muerte. Isabel. Sí, la verdad es que da gusto ir a hablar al obispo de Monzón, de Barbastro Monzón, ¿no? Porque él, se describe, se considera como, bueno, pues como un pastor de una diócesis sencilla, periférica, ¿no? Y como
cuenta sus encuentros con el Papa Francisco absolutamente entre iguales, ¿no? Que no había esa distancia jerárquica que muchas veces se establecen entre los jefes y los no jefes, ¿no? Entonces me parece que bueno, que daba gusto escucharlo y cómo agradecía también a Aragón Televisión la oportunidad de contarnos estas experiencias personales suyas, ¿no? Y bueno, me ha gustado muchísimo escucharle por esto, ¿no? Por la cercanía que él muestra y que él notó y que él tuvo, que él experimentó en sus encuentros con el Papa Francisco, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una opinión generalizada a propósito de la persona de Francisco, ¿no? Como una persona buena, en el que destaca pues la sencillez, la humildad, el saber escuchar, que son cualidades creo que bastante ausentes en el mundo en el que vivimos. Bueno, pues enseguida podéis hablar también vosotros de vuestra impresión sobre ese perfil de la figura del Papa. Has hablado de esa sencillez que tanto hace falta, y eso lo ha demostrado precisamente poniendo el foco en los más vulnerables, en las personas inmigrantes, aquellas personas que se lanzan al mar en busca de una vida mejor, y de eso sabe mucho nuestro siguiente protagonista, Óscar Camps, fundador de la ONG Open Arms. Hola, Óscar. Hola, Miriam, ¿qué tal? Y creo que mantenías una buena relación con el Papa precisamente porque lo que os unía es ese interés por las personas que se lanzan al mar, como decimos, en busca de un futuro, y eso os unió. Por eso queríamos también pues hablar con personas ya de fuera de la Iglesia que tuvieran esta otra perspectiva del Papa Francisco. Sí, la verdad es que nos apoyó no solamente con palabras, ¿no? También lo hizo con hechos, ¿no? Tras nuestro primer encuentro privado algo cambió, porque decidió crear un nuevo dicasterio para los migrantes y refugiados, un departamento nuevo en el Vaticano que no existía, en el que él se puso como secretario general, lo llevaba él personal, lo dirigía él personalmente. Y bueno, fue un gesto histórico, ¿no? Fue una acción concreta delante de una tragedia humanitaria que estaba allí, que era muy actual, ¿no? Así es que no solo perdemos un líder espiritual, sino que perdemos un aliado, un compañero en esta lucha por los derechos humanos. De hecho, lo que se está destacando también, ahora que ha fallecido, es que una de sus primeras visitas pues fue la isla de Lampedusa, que es el lugar al que llegan tantos inmigrantes, como sabes bien tú, Óscar. Sí, fue el primer viaje que hizo el Papa Francisco fuera del Vaticano, y eso nos conmovió y nos mostró su sensibilidad por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Así que ahí fue cuando decidimos seguirle, escucharle, porque bueno, su discurso destacaba en esos momentos cuando muchos líderes europeos pues mostraban ciertas carencias sobre el derecho humanitario, sobre el derecho internacional, y él pues se erigía como la única voz disonante, como jefe de Estado también, ¿no? Ante estos discursos que se hablaba de muros, de cuotas, pero no de derechos, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando decidimos buscarle y tener ese encuentro, ¿no? Y a partir de ese momento pues nos hemos visto en varias ocasiones, hemos trabajado conjuntamente con ese dicasterio y hemos podido colaborar, ¿no? O sea que, ya te digo, para nosotros el Papa Francisco no solamente era un aliado, sino fue un cómplice en esta lucha por la vida, por la protección de la vida, ¿no? Hombre, se puede decir que os abrió camino, ¿no? Pues en un momento de dificultades, de trabas, Claro. de muros, de fronteras, de discursos anti-inmigración, era una ayuda importante porque es un altavoz mundial. Claro, piense que fue uno de los pocos líderes globales que se atrevió a llamar por su nombre la indiferencia y la hipocresía, ¿no? Delante de la muerte de personas, de miles de personas en el mar, ¿no? Y era esa voz disonante que hablaba, ¿no? En favor de los abandonados, de los vulnerables, ¿no? Que eran los migrantes y que siguen siendo, ¿no? Fíjate que seguimos en esa lucha y seguimos con esos discursos, ¿no? De esos líderes, ¿no? Como Donald Trump, como Urban, como Putin, en fin, como Salvini, como Meloni. Esa lucha continúa y yo creo que es uno de los pocos que se atrevió a hablar claro, ¿no?
en estos momentos, en estos tiempos de cinismo institucional, y es una pérdida enorme en estos momentos. Veremos qué va a ocurrir, ¿no?, a partir de ahora. Sí, de hecho, la última recepción oficial fue el vicepresidente de Estados Unidos, y quizá para calmar esa tensión precisamente provocada por las deportaciones planteadas por Estados Unidos. O sea que la inmigración estuvo presente hasta el final con esa visita. Claro, sí, en estos tiempos de naufragio moral, sí, nos quedará siempre su ejemplo y su ternura, ¿no? Se mantuvo hasta el final. Y ayer hablaba con Fabio Baggio, el cardenal que gestiona el Dicasterio de Migrants and Refugees, y que continuaremos hasta el final, continuaremos con su legado, ¿no? Y bueno, y ojalá que la Iglesia pueda elegir a alguien que sea capaz de seguir el camino que abrió el Papa Francisco, ¿no? Y que lo lleve aún más allá, si es posible, ¿no? Más allá de lo que él pudo hacer en ese entorno tan complejo como el que tenemos ahora, ¿no? Pues Óscar Camps, fundador de Open Arms, te agradecemos que te hayas asomado aquí y ahora, y gracias por habernos atendido. Un abrazo. Gracias a la Televisión y a todos los espectadores. Gracias. Un saludo. Pues Mónica, importante también ese muy mensaje, importante, ¿no? Frente a los discursos de antimigración. Por eso se planteaban qué va a pasar ahora. ¿Seguirá su estela el próximo Papa? Esa es la gran pregunta. Nos hemos planteado aquí qué va a pasar, porque ahora tenemos que estar pendientes de ese cónclave para el que faltan todavía unos días. Hay una parte de la Iglesia que quizá no le ha gustado tanto ese discurso del Papa, más aperturista, más reformista, más claro. Pero bueno, nada está dicho todavía. No, pero va a ser un momento clave en la historia también de la propia Iglesia, porque las vías están claras. O se sigue el mismo camino que ha emprendido Francisco, o se rompe totalmente con esa línea y se vuelve pues a posturas que poco tienen que ver con la apertura, ¿no?, que consiguió darle el Papa. Yo me voy a quedar también con el tema del naufragio moral. Es verdad que dentro de este naufragio moral que hay en la sociedad, quizás el Papa Francisco era como una especie de faro, ¿no? A mí me pareció muy significativo pues que su primera visita fuera a Lampedusa. Tenía también intención, según comunicó en el mes de enero, de incluso haber viajado también a Canarias, donde tenemos también el drama de la inmigración, para poner también el foco en las muchas medidas que hay que seguir tomando. Yo me quedo con lo que dice todo el mundo, ¿no? Dicen que era un hombre bueno, dicen que era un hombre sencillo. Las personas que han podido tener audiencias con él, pues yo pude hablar con la alcaldesa Natalia Choca, con Javier Lambán, sobre las visitas que realizaron al Vaticano. La verdad es que quedaron los dos muy gratamente sorprendidos, ¿no? Y hablaban pues de que era un hombre muy sencillo, muy humilde, muy curioso, y le gustaba mucho la conversación, la buena conversación. En esas conversaciones también contaba algún tipo de anécdota, ¿no?, como las jotas que escuchaba en casa de su abuela cuando vivía en la Argentina. Entonces la verdad es que es una pena, es una gran pérdida. Murió además también pues al final rodeado de la gente, ¿no? A pesar del mal estado de salud que tenía, fue capaz de salir, de bendecir y además de volver a recorrer por última vez ya la plaza de San Pedro. Y la verdad es que esto yo creo que se está demostrando por el cariño que está demostrando toda la gente ahora que ha fallecido.